Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos para hacer otro de frente. Hoy vamos a tener la visita del licenciado Nicolás Fernández. Él es el secretario general de APUAP. En un minuto le agradecemos la gentileza con quien es el secretario general de APUAP. Me confundo siempre, APUAP y APUAP. Ahí está la M esa. Doctor Nicolás Fernández. ¿Cómo está, Nicolás? Buenas tardes. Bien, gracias por acompañarnos. Bien, una simple aclaración. Soy licenciado, no soy doctor. Ajá, sí, eso estábamos hablando hace un rato. Sí, ¿Cómo licenciado. Está bien. ¿Y digo, cómo para no hacer usurpación de título? Veo que está de moda, pero... Está de moda, sí, cualquier doctor ahora. Puede ser doctor en economía. Podemos hacerlo tranquilamente. Así que ahora hacen asamblea de delegado con custodia policial. La verdad que llamativo y preocupante. Sí. El otro día se presentó una situación, afortunadamente no es habitual, pero porque es la primera vez que nos pasa semejante despliegue policial. Habitualmente siempre, obviamente, está la presencia policial que uno ve en la calle habitualmente, personal de seguridad que hace su tarea, y es habitual y uno lo comprende, pero la semana pasada fue una situación realmente fuera de lugar, preocupante. Nuestras trabajadoras del sindicato se presentaron en su horario habitual a trabajar y cuando llegaron se encontraron un despliegue, un operativo de 2 móviles policiales y más de 7 efectivos uniformados en fila en la puerta de nuestro sindicato, obviamente cosa que le llamó poderosamente la atención y se comunicaron con integrantes de comisión directiva para informar. Obviamente nosotros estábamos en nuestros lugares de trabajo y bueno, nos retiramos a poder llegarnos a nuestra sede a consultar cuál era el motivo de semejante despliegue policial y de un operativo en la puerta de un sindicato que había convocado públicamente a una asamblea de trabajadores y trabajadoras. No estábamos realizando ningún delito, por lo cual, bueno, nos apersonamos en la puerta del sindicato, hablamos con el oficial a cargo, quien nos informó a través de un llamado telefónico al comisario Burgos, de apellido, que bueno, que habían sido asignados a un operativo de prevención en la puerta de nuestro sindicato y que ese era el motivo de su presencia. Nos llamó poderosamente la atención, obviamente nos preocupó, nos molestó. Nos comunicamos con el ministro de Gobierno, el doctor Álvarez García, quien se encontraba en la provincia de Buenos Aires, nos dijo, y que, bueno, desconocía la situación y que iba a averiguar con el ministro de Seguridad cuál era el motivo. Nosotros, obviamente, expresamos nuestro malestar, nuestra preocupación y solicitamos que se pudieran retirar de nuestra sede porque, bueno, era llamativo, ¿no?, para nuestros afiliados contar con semejante despliegue policial en la puerta. Se retiraron a los 10 minutos. Bueno, la verdad que es preocupante. Nosotros entendemos siempre que estas situaciones hay que hacerlas públicas, no hay que naturalizarlas, no es normal, no es común que envíen un operativo policial a una asamblea de trabajadores, donde no se comete ningún delito más que discutir y analizar la realidad. Así que bueno, esperamos que no se repita. Son situaciones de amedrentamiento, entendemos nosotros, innecesarias y prácticas que no se condicen con la vida democrática, ¿no? Una asamblea de trabajadores y trabajadoras no debería ser motivo alguno de un despliegue policial de esa envergadura y también una malversación del recurso humano de seguridad, ¿no? Sí, claro. Que debería estar para otra cosa. Cuando uno vive o conoce la realidad que pasa muchos barrios en la provincia, dice, bueno, pucha, esta gente debería estar para otra cosa y no para estas tareas, ¿no? Así que bueno, hicimos el reclamo correspondiente y esperamos que no se repita. Se ha naturalizado en cierta forma esto de la violencia, tanto verbal, gestual e institucional, ¿no? Sí, yo creo que sí, y que creo que no es bueno, creo que no está bien y creo que no es bueno. Nosotros, como dirigentes sindicales, en todo lo que fue el proceso de lucha contra el CEPROSA, el Seguro Provincial de Salud, que intentó
imponer la legislatura y que luego fue vetado por el gobernador de la provincia, Carlos Said. En ese periodo, en esos meses de enero a junio que hicimos el foro, o fuimos parte del armado del foro provincial en defensa de la salud pública y de las primeras jornadas de debate, bueno, fuimos objetos de mucho ataque, particularmente en las redes sociales, muchos videos, TikTok, Sí. producciones sin argumentos, con mucha agresividad, haciendo mucho hincapié en cosas que no son reales, que no son ciertas, bueno, mintiendo, agraviando, violentando a nosotros, a nuestras familias. Así que la verdad que es algo que hay que denunciarlo permanentemente, no hay que naturalizarlo, creo que no está bien con nadie, con ninguna persona. En todo caso, lo que hay que tratar de hacer es debatir las ideas, las opiniones, las posiciones, los análisis políticos gremiales, y en un marco de convivencia democrática, bueno, tratar de buscar o encontrar consensos, y cuando los consensos no son posibles, bueno, mantener las posiciones y mantener en un marco de democracia lo que uno opina. Pero no debería ser objeto de indignación ni de malestar de nadie, y mucho menos de generar violencia, ¿no? Se puede debatir y discutir política, sobre todo desde lo sindical, de defensa del trabajador y demás, con este modelo de gobierno. Bueno, lamentablemente yo creo que sí se puede, pero sí hemos perdido en la última década, que es parte del deterioro institucional que sufrimos en la provincia, la pérdida de calidad institucional que sufrimos en la provincia. Bueno, se han dado hechos que no se condicen o que no son compatibles con un sistema democrático, ¿no? La persecución, el hostigamiento. Lamentablemente este tipo de cuestiones, la violencia laboral, son moneda corriente hoy en la administración pública, cosa que antes existía, pero no en el grado de desarrollo, o no era hegemónica dentro de la administración pública. Entiendo yo, es parte de esa pérdida de calidad institucional, del deterioro institucional que vive la provincia, donde no está muy clara la división de poderes, donde el Ejecutivo se involucra o infiere en decisiones de otros poderes, como el judicial, como el legislativo, y eso es muy perjudicial para un sistema republicano y democrático de poder, ¿no? Donde la división de poder debe estar muy clara y donde debe estar garantizados los derechos ciudadanos. En el año 2023 fue un pico muy alto de esto, ¿no? Sí, lo que fue el jujeñazo, el rechazo a la reforma constitucional. Bueno, creo que lo vimos ahí, la máxima expresión de esta situación que no debería ocurrir en un sistema democrático. Los ciudadanos tienen que poder, o tenemos que poder, expresarnos libremente, poder desarrollar vida social, política, gremial, con la mayor tranquilidad y la mayor libertad, porque vivimos en un sistema democrático que en teoría está organizado para que así funcione, ¿no? Y debatir las ideas en un marco de respeto mutuo, ¿no? Y de debate franco de ideas. Es lo que nosotros intentamos hacer en nuestra vida cotidiana, ¿no? En nuestra gestión gremial, en los que nos toca tener un rol de dirigencia dentro de un sindicato. Esto es fundamental, ¿no? Fundamental. Hoy le escuchaba a la doctora Alejandra Cejas que con el tema de Purmamarca y demás del 2023, que hay 40 imputados, pero suena a ley de punto final y obediencia debida, o sea, están todos los de abajo. Sí. Sí, no hay en ese sentido. Bueno, Alejandra particularmente ha sido objeto de muchos ataques, ¿no? Lamentablemente, y permanentemente nos hemos solidarizado con ella, porque han sido ataques muy duros. Muy duros. A la persona incluso, ¿no? Más allá de su rol como dirigente. Por lo cual, obviamente, siempre nos solidarizamos y estamos en contra de ese tipo de conductas y de accionar. Y en general pasa así, en todos los aspectos, ¿no? Se corta por lo más fino, por lo más delgado, en general. En general, los máximos responsables de diferentes actos, diferentes hechos, en general no son juzgados, ¿no? O por lo menos no son citados a dar explicaciones,
sobre todo. Lo que cuesta llevar a un funcionario a que dé explicaciones en el Poder Legislativo, por ejemplo, o a dar cuenta de sus actos, ¿no? Mucho más en un Poder Judicial, digamos. Por lo tanto, la publicidad de los actos públicos, que debe ser algo moneda corriente. Y el derecho de la ciudadanía, por ejemplo, un derecho tan fundamental como es el de peticionar ante las autoridades, que muchas veces es cercenado, y ni hablar del derecho a huelga, con este último decreto del gobierno nacional, que trata de eliminarlo directamente, ¿no? Pero hay antecedentes de este hecho que ocurre hoy a nivel nacional, que además no es el primer presidente que intenta hacerlo, pero en la provincia, por ejemplo, uno de los primeros actos del gobierno en aquel entonces del contador Gerardo Morales, en el año 2016, primer año de su gestión, fue aprobar en la legislatura una ley para eliminar el derecho a huelga, posibilitando el descuento de los días de huelga. El famoso presentismo. Exactamente, que es un ataque al derecho de huelga, porque el trabajador, el derecho a huelga está consagrado en la Constitución Nacional, artículo 14 bis, está consagrado en todos los tratados a los cuales la Argentina ha adherido en materia de derecho humano, por lo tanto tienen rango constitucional, y no debería haber ninguna ley, ni mucho menos un decreto o una resolución, que son de jerarquía y de rango menor, limitar ese derecho. Por lo tanto, obviamente, este decreto es claramente inconstitucional, como lo fue en aquel momento esa ley. Lamentablemente no lo entendió así la justicia jujeña, que es inconstitucional el descuento a un trabajador que ejerce un derecho constitucional de peticionar ante las autoridades o el derecho a huelga. Pero lo siguen aplicando como... Pero a rajatabla lo aplican, a rajatabla lo aplican. Bueno, eso habla también un poco del deterioro de la calidad institucional de nuestra provincia. En cualquier provincia con una justicia imparcial e independiente habría tomado carta en el asunto y le hubiera dicho a un ejecutivo: no pare esto, o a un poder legislativo decir esto no encaja con nuestra constitución nacional, es contraria a derecho. ¿Y cómo ve la reacción o la no reacción? No me gusta la reacción. La acción que promueven los sindicatos en este caso. O sea, nosotros vemos a PUA, doy nombre porque es lo que se ve en la calle, SEDEM, por ahí algo del SEOM, pero en general hay mucha apatía, mucho silencio. Daer declarando que no, que el derecho a huelga hay que estudiarlo muy profundamente. O una defensa puramente legal, ¿no? Que es lo que ha expresado. Papeles. Sí. Bueno, no hay que descartarla, es decir, el reclamo legal hay que hacerlo. Ese decreto es un decreto claramente inconstitucional desde todo punto de vista. No hay que dejar de hacer el reclamo legal, pero eso hay que acompañarlo de una presencia activa en las calles. Es decir, no abandonar ese legítimo derecho, no claudicar en un legítimo derecho, que es el derecho a una medida de fuerza, a una huelga. Y eso se hace en la práctica únicamente ejerciendo los derechos. Para ejercer un derecho no se pide permiso a nadie, se lo ejerce, digamos. Por lo tanto, entiendo que la vía judicial es una herramienta a la cual hay que acudir, porque es claramente inconstitucional ese decreto, pero no hay que dejar en la práctica, dejar que ese decreto logre su objetivo, que es la de cercenar un derecho. Y hay que seguir haciendo asambleas, y hay que seguir discutiendo en las fábricas, hay que seguir discutiendo en el Estado, hay que seguir discutiendo en todo ámbito laboral donde los trabajadores nos desempeñamos, teniendo en claro que eso es un derecho constitucional y que cuando sea necesario hay que apelar a ese derecho. Creo que un poco también estas posiciones puramente legales o legalistas o leguleyas, si se quieren, de un sector de la dirigencia tienen que ver más con su práctica cotidiana, ¿no? De decir, bueno, no se han llamado muchas medidas de fuerza a nivel nacional de nuestras centrales, digamos, y yo formo parte de una de ellas, pero no, soy muy crítico en cómo se han plantado las centrales nacionales frente a un gobierno como el que tenemos, de esta nueva derecha que gobierna nuestro país. Y creo que hay que hacerlo de esa manera, no claudicar en el derecho, en que la huelga es un derecho constitucional,
y que los trabajadores tienen que poder ejercerlo sin ningún inconveniente, y tampoco abandonar la vía judicial. Hay que hacer todas las presentaciones correspondientes y solicitar la inconstitucionalidad de ese decreto, que es claramente inconstitucional. Pero creo que lo más importante es eso, la práctica cotidiana, digamos. Práctica cotidiana. Yo me río porque vengo de un poco más allá del tiempo. Y hace mucho tiempo que en nuestro sector venimos hablando de que esto hay que militar el día a día, porque si no nos cuesta instalar un candidato porque no caminamos la calle. Es tan simple como eso, y ahora le llaman militancia política. Hay que hacer militancia. Desde el tiempo de las unidades básicas, el peronismo Sí. hizo militancia política. O sea, nunca hicimos otra cosa. Y veo que en el sindicato pasa eso también, no se milita a la base. Es como que hay algunos que lo hacen, no, eso está claro, pero la mayoría es como que vemos qué beneficio hay, punto. Sí, bueno, es parte de la degradación también en general, ¿no? Los partidos políticos, los sindicatos, somos reflejo de la ciudadanía en general. Ajá. No estamos exentos de las problemáticas que atraviesan a la sociedad en general, ¿no? Entiendo que, bueno, uno abraza un modelo sindical. Sí, sí. ¿No? En el mundo sindical hay diferentes modelos, sí, sí. diferentes características sí. de sindicatos, diferentes modelos sindicales. Nosotros abrazamos un modelo que está muy pegado a las bases. Nosotros practicamos un sindicalismo, entendemos, clasista, sí, sí. Donde las bases son fundamental. Creemos que la principal herramienta de nuestro sindicato para discusión en las bases es su cuerpo de delegados. Nosotros tenemos una comisión directiva de solo 12 miembros, pero tenemos un cuerpo delegado de 90 delegados en toda la provincia, que es lo que nos permite a nosotros tener un contacto directo con las bases desde La Quiaca hasta Yuto, sí, sí. y poder conocer cuál es la problemática que tienen en el Hospital Jorge Uro, o en el Hospital del Talar, o en el Hospital de Yuto, y creo que ese es el modelo que nosotros tenemos que bregar, y que es el que mejor permite conducir o que el sindicato cumpla con su rol. Eso. Digamos, con su rol de defensa de los derechos laborales de los trabajadores. Y es el que, junto con otras herramientas, como por ejemplo nosotros que no tenemos licencia gremial, que seguimos laburando como cualquier trabajador, por supuesto tenemos licencia para poder viajar al interior, participar de una audiencia paritaria en el día, pero seguimos trabajando como cualquier trabajador. No cobramos un salario dentro del sindicato, nuestro salario es el que cobramos como trabajador profesional del Estado, digamos. Por lo tanto, ese tipo de herramientas lo que permiten, bueno, es que el dirigente no termine, como terminan muchos de los dirigentes sindicales, totalmente separado de la masa, totalmente separado de sus afiliados, y viviendo una vida que no es la que vive un trabajador o una trabajadora en cualquier rama de la producción o en cualquier sector del Estado. Y esto es fundamental. Política hacemos todos. Política, estarán aquellos que hacen política partidaria dentro del sindicalismo, pero política hacemos todos. Y creo que uno de los problemas que también se ha visto en las últimas elecciones, en Cava, en Jujuy, en Chaco, bueno, el primer fenómeno es el desinterés de la gente, ¿no? Sí. Ha caído la participación electoral en todas las provincias que en este primer semestre han elegido representantes. Acá ha caído casi entre un 10 y un 15%, Cava otro tanto, Chaco creo que es la más emblemática, que habla un poco del desinterés generalizado de la población justamente por la discusión política de los problemas de fondo de nuestro país. Y en la dirigencia política partidaria lo que veo es una ausencia muy preocupante de programas, de proyectos, de debate de las cuestiones de fondo, de proyectos que entusiasmen, que enamoren a la población, de proyectos o de propuestas que puedan explicar la realidad que vive cualquier ciudadano, ¿no? En la última elección en la provincia esto se ha visto claramente. Seguro, la ausencia de debates profundos es total.
se discutía en estas elecciones si el del candidato tal o cual era Cuca o no era Cuca, o si tenía pasado Cuca o no tenía pasado Cuca, o si el tal o cual candidato cantaba o no cantaba el himno, si se paraba o no cuando se izaba la bandera, o sea, un debate totalmente alejado de la realidad que vivimos y de muy poco nivel de análisis, de muy poca profundidad y de muy poca explicación de los problemas estructurales que vive nuestra provincia. Creo que eso es un debate y un desafío que tenemos quienes nos entendemos dentro del campo nacional y popular, que vamos a tener que realizar en algún momento para decir, bueno, ¿qué está pasando? Que la ciudadanía no solo no participa de las elecciones o está cada vez más reticente, sino que cada vez escucha menos, digamos, que cada vez está más cansada de lo que se dice en las elecciones, o también un desinterés muy fuerte por lo poco que se dice. O sea, ganan elecciones quienes tienen la logística y el aparato para colocar más carteles o para tener mayores presencia en las redes sociales, sí. Aunque no importa tanto su discurso no o qué es lo contenido. que dice, no importa el contenido. Totalmente. Y eso explica un poco también por qué la población vota como vota, digamos, ¿no? Y eso es una deuda pendiente de aquellos que tienen roles dirigentes en la sociedad. Yo he escuchado mucho y con mucha preocupación, y damos mucho el debate, es muy fácil culpar a la ciudadanía como vota, ¿no? Decir, bueno, la gente se derechizó la gente, y la gente vota y quiere la derecha. Sí. Y no sé si eso explica el fenómeno. Digamos, acá hay un recorrido. Milei no es un presidente que haya caído de un repollo, haya nacido de un repollo. Fue consecuencia de un proceso de 40 años de que no hemos podido encontrar proyectos que nos unifiquen o que vayan a la solución o al abordaje de los problemas de fondo de la ciudadanía. Y pasaron diferentes gobiernos de todos los colores. Y ninguno supo, o ninguno quiso en muchos casos, poder hacer otra cosa desde el Estado, desde el poder, de poder desarrollar un proyecto nacional, popular, de soberanía, de independencia económica. Y no se ha hecho. Y terminamos en lo que tenemos hoy. Un gobierno a tono de lo que está pasando en el mundo y del avance de las ideas reaccionarias, ¿no? Xenófobas, antiderechos, que es la nueva derecha a nivel mundial. Eso es Milei. Ahora, eso tiene una explicación. No es solamente un fenómeno mundial y que la gente se ha derechizado y ha ido a votar en masa ahí. No, la gente ha hecho un proceso de 40 años donde muchos de los que tuvieron el rol de dirigencia y de destino de conducción de los destinos del país no supieron cómo resolver o no quisieron resolver los problemas de fondo de nuestro país y de nuestras provincias. Nicolás, un tema que se fue corriendo, porque está muy interesante lo que me está comentando. ¿El CEPROSA se terminó o hay que tener cuidado? Y siempre hay que estar alertas. Ajá. Con los tipos de gobiernos que nos toca padecer en nuestro país y también en la provincia. Creo que hay que estar alerta. Alerta porque el modelo sanitario que se lleva adelante en la provincia desde el 2017, con este mal llamado Plan Estratégico de Salud, necesita un CEPROSA. Ajá. O sea, el problema no es solo el CEPROSA, o la intención o la intentona de haber, o la intentona de tratar de instalar la idea de un arancel para el ingreso a la salud. El problema es el modelo sanitario. Acá lo que hay que poner en discusión y hay que alertar a la comunidad y hay que, te diría, rechazar es el modelo sanitario en la provincia. Porque es un modelo sanitario que necesita privatizar la salud pública. O sea, es un modelo que está armado para que la salud pública en Jujuy no sea un derecho humano, universal, público, gratuito, sino que sea un negocio y que sea un negocio privado. Por eso creo que hay que estar atentos, porque entiendo que el CEPROSA
el modelo sanitario de Jujuy que encara el propio ministro de Salud, Gustavo Bouguit, es un modelo que llegó para la destrucción, el desmantelamiento, la desestructuración del sistema sanitario provincial para llevarlo a la privatización, porque es un modelo que no responde a las necesidades sanitarias de la población, sino que es un modelo que responde a un modelo sanitario que ya en la década del 90 supo recomendar el Banco Mundial, cuando recomendó en su libro Invertir en Salud, donde el prefacio muy claramente dice que los estados de los países en vía de desarrollo deben avanzar hacia abandonar la idea de la atención primaria de la salud como parte estratégica de su modelo sanitario para avanzar en los sistemas de seguros, donde el Estado le abra la puerta a la inversión pública-privada en salud y donde se garanticen seguros de salud, incluso desde el propio Estado, pero principalmente desde el sector privado, donde, bueno, la libre competencia en el mercado lo acomode. Digamos. Ese es el modelo. Y como el modelo, hasta que la provincia no tome una decisión y el gobernador tome la decisión de abandonar ese modelo sanitario, es un modelo que está en pie y que va en algún momento a intentar nuevamente privatizar el sistema público de salud. Por lo tanto, creo que la población tiene que estar alerta, tiene que discutir mucho esto, defender la salud pública como un derecho universal. El acceso a la salud pública es un derecho humano y en nuestra provincia particularmente, que ha sido cuna de grandes sanitaristas, tiene que defender su sistema de salud y tiene que defender el derecho que tiene la ciudadanía a acceder a una salud pública oportuna y de calidad, gratuita, ¿no? Así que bueno, ojalá esto no suceda, en la provincia haya un cambio de modelo. Nosotros entendemos que el gobierno tiene que desistir de su idea de privatizar la salud pública, tiene que invertir presupuesto para recuperar lo que se perdió en todos estos años de aplicación de este mal llamado Plan Estratégico de Salud y retomar el modelo histórico que siempre tuvo la provincia de un sistema de salud fuerte, robusto, basado en la atención primaria de la salud, que es lo que supo defender Alvarado y que supo instalar como un modelo sanitario en Latinoamérica y en el mundo, digamos. Y que ha quedado demostrado en la pandemia que es el modelo que necesitamos para garantizar la salud de la población, digamos. Nicolás, la última antes que nos echen. ¿Novedades de la paritaria? Y por ahora nada. Creo que la publicación del cronograma de pagos, sí, el 2 y en adelante, y la publicación del pago del aguinaldo en 24 y 25, claramente deja a las claras que la intención del Ejecutivo es congelar los salarios durante los meses de mayo y junio, porque el aguinaldo se calcula hasta el mes de junio. Sí, ya está. Por lo tanto, evidentemente, el Ejecutivo tiene calculado el aguinaldo y cualquier movimiento paritario en alguno de esos meses influye sobre el aguinaldo. Bueno, ante esta situación, claramente el Ejecutivo cerró las puertas pasadas las elecciones, pasada la necesidad electoral, ¿no? Claro. Claramente quiere congelar los salarios. Nosotros no estamos de acuerdo. Mañana tenemos una reunión de delegados. Vamos a discutir ahí con nuestros delegados qué estamos dispuestos a realizar para tratar de impedir de que el Ejecutivo nos congele el salario hasta agosto. Claro. Porque en este esquema el Ejecutivo plantearía discutir nuevamente salarios recién en julio para cobrar en agosto. Y eso nos deja, ya estamos corriendo por detrás de la inflación. Lo único que provocaría esta situación de concretarse es más deterioro salarial, más pérdida del poder adquisitivo del salario y una profundización muy fuerte de la crisis de recursos humanos profesional en la provincia. Nicolás, muchísimas gracias por gracias a ustedes. El concepto y por la defensa del trabajador sobre todo. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Pasó Nicolás Fernández, el secretario general de APUAP. Interesantes conceptos vertidos. Esperamos que haya sido de su agrado. Nosotros nos reencontraremos, Dios mediante, para hacer otro de frente.